Maravilloso ser parte de la familia de Dios, como dice en Hebreos, que somos parte de la familia de Dios y dejamos de ser huérfanos, sino Dios nos ha adoptado. Y voltea al que tienes a la derecha y a la izquierda, él es tu familia también, porque es parte de la familia de Dios, ¿verdad? A veces se siente uno extraño decir, hola hermano, buenas noches, ¿verdad? Y nosotros no tanto, lo decimos acá, decimos amigos, ¿verdad? Pero en realidad somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Lo que les pasa a cada uno de ustedes nos pasa a todos, y yo doy gracias a Dios de que nos permita ser una familia, y una familia que se ama, que se apoya los unos a los otros. Amén. Mucho, bueno, me hacía llorar el Señor, cosa que no es una sorpresa, ¿verdad? Ni tampoco es algo sobrenatural, porque pues normalmente siempre uno llora, ¿verdad? Luego estoy cantando y ya no puedo dejar de cantar. Y el tema del día de hoy se llama Dios enseña, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién sabe que Dios enseña en todo tiempo? ¿Verdad? Mira, vamos a ver, dice Salmo 32:8. Vamos a ver el corazón de Dios y dice el Salmo 32, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y voy a velar por ti, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra que Dios te va a instruir, ¿verdad? Dando a entender que Dios tiene un corazón siempre que enseña. Dios no te puede dar, escúchame, Dios no te va a dar algo sin que te pueda enseñar, ¿sí? Dios siempre, en todo momento, en cada paso que des, Dios te va a estar enseñando y enseñando y enseñando, porque el Señor es un Dios que siempre quiere que vayamos a más. Escúchame, Dios quiere que siempre vayas a más, y cuando te acomodes y ya no quieras ir por más, Dios te va a quitar la silla y te va a decir, aváncele, ¿verdad? ¿Quién lo recibe? Ay, sí, ¿no? Sí, porque hay que moverse, ¿verdad? Imagínate, dice Pablo, que la vida en Cristo es una carrera, ¿verdad? Y no podemos correr una carrera sentados, ¿verdad? No se puede, uno tiene que avanzar y uno tiene que caminar, y Dios es un Dios que siempre te va a llevar a más y te va a motivar y va a utilizar todos sus argumentos y las opciones que Él pueda para que tú aprendas y crezcas, para que venzas tus miedos, para que avances, para que dejes el pasado atrás, tu carácter, tu forma de pensar, aquello que te lastimaba alguna vez. Dios siempre te va a querer enseñar, porque el Señor tiene un corazón que siempre enseña. Amén. Bueno, el detalle, ¿verdad? A veces es que no nos gusta que nos enseñen, ¿verdad? Pequeño detalle, ¿verdad? Es un pequeño detallito que a veces sentimos que ya no necesitamos que nos enseñen, ¿no? Han escuchado a personas que dicen, yo estoy bien así, mientras no se metan con mis macetas, ¿verdad? Como el comercial, ¿no? O sea, déjenme así, yo quiero ser así, ya no quiero aprender aún más. Dice Proverbios 3, del 11 al 12, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige, escucha, como corrige un padre a su hijo querido. Mira, algo maravilloso, algo hermoso de Dios enseñándonos, es que Dios nos enseña como esa maestra que te aventaba el borrador de chiquito, ¿verdad? Los que todavía teníamos borradores, ¿verdad? Que eso, órale, el borrador volador, ¿no? Y tómala, y ya te estabas durmiendo. Dios nos enseña como ese maestro o esa maestra que no es muy interesada. Dios enseña y tiene el corazón de un padre que enseña, ¿verdad? Un padre que tiene el anhelo en su corazón de enseñarte. Un padre que toma el tiempo para enseñarle a su hijo. Porque el padre enseña a su hijo por una simple razón. Porque el padre quiere lo mejor para su hijo, ¿sí o no?
¿Qué padre no le enseña a su hijo a que enfrente las cosas correctamente, a que se esfuerce? Y el padre enseña a su hijo porque su anhelo es verlo cada día mejor. ¿Quién no anhela que nuestros hijos sean 10 veces mejores que los demás? ¿Quién no anhela como padre que nuestros hijos sean hijos virtuosos, que sean hijos sabios, que sean hijos entendidos en los tiempos, que sepan esperar, que tengan sabiduría, que tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios? ¿Todos lo anhelamos? ¿Sí o no? Pues Dios de la misma manera con sus hijos, de la misma manera contigo y conmigo, porque Dios es un padre que enseña. Pero a veces pues no nos gusta que nos enseñen, ¿verdad? Queremos la bendición, pero a veces no queremos la enseñanza. No queremos que nos guíen, no queremos la instrucción. La palabra instruir como que hasta se siente feo, ¿verdad? Así como te voy a instruir y tú, ay, no me gusta eso. Está en nuestra naturaleza el no querer a veces que nos enseñen. Pero quiero explicarte 3 formas en las que Dios enseña. ¿Cuántas? 3 formas muy hermosas en las que Dios nos enseña, ¿verdad? Nos da como algunas opciones el Señor para que nosotros aprendamos de Él, ¿verdad? Tú estás aquí, ¿por qué razón? Yo quiero decirte, estás aquí porque Dios te ama, porque Dios es tu Padre, pero también estás aquí porque Dios te quiere enseñar y quiere llevarte a cosas mayores. ¿Quién dice amén? Uno no está aquí de embalde, ¿verdad? Decíamos en el grupo, vienes a calentar la banca nada más, ¿verdad? No vienes a calentar la banca, ¿verdad? No vienes a eso. Vienes a aprender y venimos a que Dios nos enseñe, a que Dios nos guíe, sea lámpara para nuestros pies. A eso viene uno. Y la primera forma en la que Dios nos enseña en nuestra vida, la primera es diciéndonos qué nos conviene y qué no. ¿Sí? ¿Cómo nos dice el Señor qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen? Dice la palabra, todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿verdad? Porque para Dios el concepto de bueno y malo no existe. Para Dios hay cosas que te ayudan y hay cosas que no te ayudan. Y el Señor te quiere enseñar cuáles sí te convienen y cuáles no. No se trata de que sea pecado, es que eso es pecado, por eso no lo debes de hacer. Es que eso está mal, porque no se debe de hacer. Los que estamos en la iglesia no debemos de hacer eso. No se trata de eso. Se trata de que Dios te enseña qué es lo que te conviene y qué no te conviene en esta vida. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos enseña la diferencia de lo que me conviene y lo que no? A través de su palabra, ¿verdad? Cuando tú vienes aquí y leemos la palabra de Dios, escuchas una palabra y algunos hasta hacen, me gusta, ¿no? Cuando hacen ese sonidito, ¿verdad? Es que te está así como que te pegó, ¿no? Así como, ¿no? Y ya sabes, volteas a ver a tu hermano de al lado y así de, escuchaste bien, ¿no? ¿Sí? ¿A poco no? Sí. Ahí te hablan, dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega a nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios llega, dice la palabra, que es una espada de doble filos, que por un lado le llega al otro y por el otro lado le llega al otro. Si me ayudan ahí con la puerta, por favor. Y también Dios nos muestra lo correcto y lo incorrecto, o lo que nos conviene y lo que no nos conviene, a través de los consejos, ¿sí? A través de los consejos sabios, porque dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos hallaréis sabiduría. Ahora mira, pon mucha atención en esto. Dios te enseña, vienes, escuchas la palabra, estás leyendo la palabra de un año, estás en contacto con la palabra de Dios y dices, qué buena palabra. Es que Dios me habló, me enseñó que no debo de hacer esto, que no debo de hacer el otro. Luego tomas un tiempo con tu líder, ¿verdad? Y tu líder te dice, mira, yo te aconsejo esto, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es bueno pedir consejos, porque en los consejos también aprendemos. Todos necesitamos de un consejo, todos aquí debemos de tener a alguien que nos aconseje. Yo te invito a que sea alguien que sea conforme a la voluntad de Dios, porque si no, la comadre, pues ya sabes, luego las comadres, ¿verdad? Dios las bendiga, ¿verdad? Dios bendiga al compadre, ¿verdad? ¿No? Al compadre que te dice, pues vámonos a echarnos algo para que se te quiten las penas, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios y en la multitud de consejos, Dios nos enseña lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nada más hay un pequeño detalle, chicos. Hay un pequeño detalle, iglesia, que Dios nos los dice, pero a veces
no lo queremos llevar a cabo. Para que se cierre el ciclo de aprendizaje, tenemos que lo que escuchamos, llevarlo a cabo, ¿verdad? Hay veces llegan y en otros lados, ¿verdad? En otras iglesias, otras personas, ¿verdad? Llegan y te dicen, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, líder? ¿No? ¿Cómo ves esto, no? Y tú le dices, mira, yo opino que te esperes, ¿verdad? Espera, ¿verdad? Y salen y dicen, ¿verdad? Y ves en la palabra y dice en la palabra, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, ¿verdad? Y te dice tu líder, hijo, yo creo que es mejor que esperes, ¿verdad? Y tú sales y dices, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Yo creo que yo lo voy a cambiar, ¿no? ¿Quién dice así, no? ¿Será la voluntad de Dios para mi vida? Pues yo creo que mejor espérate. No, yo lo voy a cambiar, ¿a poco no? Me refiero en el amor y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque escuchamos el consejo, escuchamos la palabra y salimos y hacemos lo que a nosotros se nos antoja. En otros lados, ¿verdad? En otras iglesias, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta el aprendizaje, no queremos tomar el consejo, ¿sí? Y ese consejo, como a veces no lo tomamos en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que pagar la consecuencia, ¿verdad? Y yo los invito que porque la obediencia es una virtud que trae bendición a tu vida, ¿verdad? Recuerden, la obediencia trae bendición. Sí, te conviene hacerlo. Pero cuando no obedecemos o cuando decimos, bueno, yo escuché otra cosa, ¿verdad? Sí, porque a veces pasa, ¿verdad? En todos, también, ¿verdad? Y entonces Dios nos lleva a la segunda forma en la que nos tiene que enseñar. Ahí te encargo, ¿verdad? Dice Sandy, ahí te encargo. Segunda forma en la que Dios nos enseña, y es la más, escúchame, es de las más maravillosas y hermosas formas en la que Dios nos enseña. Es una forma tan hermosa que debemos de alegrarnos cuando nosotros estamos en medio de ella, ¿verdad? Tenemos que glorificar al Señor y tienes que llegar con una alegría y tienes que decir, oye, ¿por qué estás tan feliz? Y tienes que decir, tienes que entrar y como dice mi esposa, tienes que entrar gritando, alabío, alabao, alabim, bomba, la prueba, ra, ra, ra. No escuché los amenes, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, sí, pero ¿qué tal entramos así? ¿Cómo estás? En batalla, ¿verdad? Estoy en prueba, todo me duele, ¿verdad? Apenas si me pude levantar, ¿verdad? Ni me bañé de que estoy en prueba, ya es pretexto, ¿no? Dios utiliza las pruebas para enseñarnos. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Si tú estás en una prueba hoy, glorifica al Señor. Bendito sea el Cordero. No lo vas a entender ahorita, pero un día lo vas a entender. Cuando estés en una prueba, quiero pedirte que hagas una cosa, iglesia. No importa la prueba, por muy difícil que esté, complicada, hay muchos tipos de pruebas. Pero cuando estamos en la prueba, normalmente hacemos una cosa, y es empezarnos a enojar, molestarnos. A veces le decimos, ¿por qué Dios hace esto? Si yo le sirvo, yo voy a Adulam, la otra vez limpié la alfombra y eso es santidad, ¿verdad? Y uno se empieza a renegar de Dios, ¿verdad? Imaginemos que Job tuvo la prueba más grande que podemos ver en la Biblia y en ningún momento, escucha, en ningún momento renegó del Señor, en ningún momento. Sí le dolió, le costó trabajo, le partió el corazón, ya no tenía ganas de levantarse, de seguir, pero jamás se volteó y le dijo a Dios, ¿por qué haces esto? Ya no te voy a seguir, ya no te voy a buscar, porque no haces lo que yo quiero. Sino se levantó y en el dolor de la prueba, en el dolor del sufrimiento, levantó sus manos y empezó a cantarle al Señor, empezó a adorar al Señor y dijo, bendito es el Señor, alabado es el Señor, y si el Señor da, el Señor también quitará. Eso no quiere decir que la prueba no sea fácil, ¿verdad? Pero debemos de saber y preguntarnos una cosa en la prueba.
Porque a veces preguntamos, ¿por qué Dios es tan malo, verdad? ¿Por qué a la vecina le va bien y a mí mira la prueba? Yo que sirvo al Señor y ellos no tienen pruebas y yo sí. Bueno, pues por eso tienes pruebas, porque sigues al Señor. De verdad. Quien sí quiera seguirme, prepárese para la prueba. Pero ¿sabes qué pasa? La prueba produce algo maravilloso. Y es que cuando pasas la prueba, dejas de ser el hombre que eras antes. Tu familia, déjalo, el pasado atrás, el dolor atrás, y cuando sales libre de la prueba, te espera un valle de alegría y de gozo en tu corazón. Creciste, avanzaste, maduraste, ¿verdad? Tienes una mentalidad diferente, y esa prueba que te lastimó en un momento, cuando la pasas, vendrá después y te vas a reír delante de él y le vas a decir, yo ya te vencí, porque Jesús te venció primero. ¿Quién dice amén? Y a veces no nos preguntamos una cosa, ¿verdad? A veces en las consejerías, a mí me encanta la consejería, en otros lados, ¿verdad? Llegan y te cuentan toda la prueba, no, y es que me dijo, y es que le dije, y es que no sé, y es que no sé. Y yo a veces, y la mayoría de las veces, pregunto una cosa, y es la pregunta de oro. Pregunta de oro. Cuando viene un problema, una prueba a tu vida, pregúntate primero esto, antes de que ¿por qué la vida es injusta y nadie me quiere, todos me odian? Pregúntate esto y di, ¿qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me quiere enseñar? Es que me peleé con tal, es que me gritó, es que me dijo. A ver, qué bueno, está bien la prueba, pero ya te preguntaste, ¿qué Dios te quiere enseñar? ¿Qué Dios te quiere enseñar? ¿Verdad? Yo también tengo pruebas de la misma manera, ¿verdad? A veces piensan que no, pero sí. Y Dios me tiene que preguntar siempre, y yo me pregunto siempre, ¿qué es lo que tengo que aprender? Quiero contarte rápido una historia, está en Primera de Reyes, y es la historia de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta le dice Dios, porque Dios me encanta, ¿verdad? En todo el tiempo enseña, y le dice a Elías, ve, levántate y ve a Sarepta de Sidón, porque ahí le he ordenado a una mujer viuda que te sustente, que te dé de comer. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y para que beba. Y ella respondió, juró por Jehová, o dijo, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente tengo un poquito de harina, ¿verdad? Ahí como cuando ya faltan 2 días para la quincena, ¿no? Y ya nada más tienes un puñito de harina, ¿no? Tengo en la tinaja y tengo un poco de aceite en la vasija. Ahora, iba a recoger 2 leños, iba a entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y escucha, para que lo comiéramos y nos dejáramos morir, dice la palabra. O sea, imagínate la prueba que estaba pasando esta viuda. Ya no tenía nada, había una escasez, había hambruna, y solo tenía un poquito de harina, ¿sí? Un poquito de harina. Iba a cocinarla, la iban a comer y se iba a dejar morir. Ese era su super plan para salir de la prueba. Dejarse morir ella y su hijo. Y llega Elías, y uno pudiera parecer que qué injusticia que Elías le pida esto. Y le dice, Elías, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí. O sea, decimos nosotros esta palabra, ¿cómo se dice? Gandalla, ¿no? Quieres quitarle, ¿no? Y le quitó la única cosa que tenía, ¿verdad? Y le dijo, Elías, no temas, haz como yo te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y le dice, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover hasta la faz de la tierra. Entonces ella fue y obedeció e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. ¿Quién dice amén?
Fíjate hasta qué punto tuvo que llegar la viuda de Sarepta para entender, para aprender que tiene que poner a Dios en el primer lugar. Porque eso fue lo que le dijo Elías. Pon a Dios en el primer lugar. Dale primero a Dios y después todo vendrá. Y la vasija no menguará y la harina no se escaseará. Pero a veces somos así. Tenemos que llegar ya hasta el último momento para aprender lo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Necesitamos la prueba para entender que Dios es el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué quieres, esperarte? Te pregunto. Porque a veces vamos de prueba en prueba y hasta decimos, échenme otra, ¿verdad? Debemos de saber que las pruebas de Dios son buenas. Así que cuando tú estés en una prueba, quizá no la vas a entender, quizá no vas a explicarte por qué estás en esa prueba, ¿verdad? Pero yo te aseguro que terminando la prueba, verás el porqué de la prueba. Lo entenderás. Así que, como dice en Santiago, la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengas la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que no les falte cosa alguna. La prueba produce paciencia, perdón. O sea, vale la pena la paciencia. ¿Para qué? Para que seas perfecto y cabal y nada te haga falta. O sea que si estás pasando por que tengas sabiduría y para que en su momento no te falte nada. Así que gloria a Dios por las pruebas. Aleluya, amén, ¿verdad? Y quiero llegar a este punto, que es el último punto, y ese es el que yo quiero convencerte, ¿verdad? Primer punto es que lo que escuches lo lleves a cabo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que nos ahorremos la prueba también, ¿verdad? Porque una vez aprendido el mensaje, entonces no hay necesidad de la prueba. Si uno aprende, decía mi mamá, por las buenas o por las malas, ¿verdad? Y me levantaba su dedito así mi mamá. Y ya cuando levantaba el dedito mi mamá era un problema ya. Era por las buenas sí o sí, ¿verdad? Y venimos al tercer punto en donde Dios nos enseña. Y este punto es pasando tiempo con Él. A veces no lo entendemos, ¿verdad? Pensemos que nuestra inteligencia es necesaria, o nuestro conocimiento es ya necesario, o porque estoy en el instituto de Adulam ya me la sé. La mejor manera y la más hermosa y maravillosa que Dios nos enseña es pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él. Yo no sé cuánto tiempo pasas con Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasas delante de la... ¿A qué le das más tiempo en esta vida? ¿A la tele? Porque qué tal las series, ¿verdad? Están bien buenas, ¿no? Luego hasta se andan recomendando series, ¿no? Está bien. Pero ¿a quién le das más tiempo en la vida? ¿A quién le das más tiempo? ¿A los conflictos? ¿Y cuánto tiempo le damos a Dios? Y no me refiero quizá a otras cosas, sino me refiero a disponer un tiempo para el Señor. Porque ahí, en el tiempo que pasas con Dios, el Señor te está enseñando a ser como Él. Dice la palabra de Dios, que después lo hicieron un refrán, dice, quien anda con lobos, ¿a qué? A aullar se enseña, ¿verdad? Es un proverbio, ¿verdad? Y mientras más ande uno con Dios, uno va más a ser como Dios. Vas a empezar a sentir como Dios. Vas a empezar a hablar como Dios. Tu boca va a empezar a hablar vida. Vas a empezar a sentir bondad, alegría, gozo, fe, benignidad, bondad, perdón en tu vida. Pero si uno no siente eso en nuestro corazón es porque no hemos pasado tiempo con Dios. Si algo anhela mi alma es pasar tiempo con el Señor. Mi esposa, hace 2 días entré a la casa y me dijo, muy emocionada, ¿no? Me dijo, estoy
estoy muy emocionada, mi amor. Le digo, ¿por qué? Me dijo, porque no voy a dormir. Y le digo, ¿por qué no vas a dormir? Porque quiero estar toda la noche con Dios. Voy a leer, voy a orar. Como a las 3 de la mañana le fui a decir, porque se quedó dormida en casa. Mi amor, levántate, ya vete a dormir. ¿Por qué? Porque es un anhelo pasar tiempo con el Señor. Es una alegría en nuestro corazón. Es una alegría porque Dios nos enseña. Y quiero darte esta palabra en tu corazón. Y dice, en cuanto ustedes, en Mateo 10, 30 al 31, y dice, en cuanto ustedes, escuchen esto, en cuanto ustedes no tengan miedo, porque cada cabello de su cabeza está contado. Y fíjense, y quiero decirles lo que Dios puso en mi corazón con respecto a eso, ¿verdad? Dice la palabra que tu cabello, cada uno de tus cabellos está contado. No dice, escucha, no dice, iglesia, que Dios sabe cuántos cabellos tienes. No dice eso. Dice la palabra que Dios ya contó tus cabellos. Imagínense cuánto tiempo necesitamos para contarle el cabello a alguien. Yo sé que hay unos que tienen un poquito menos que otros, ¿verdad? Buenas tardes, ¿no? Igual está un poco más sencillo con unos, ¿no?, que con otros, ¿verdad? Sin embargo, Dios me dijo esto y me dijo, ¿sabes? Yo he contado cada uno de tus cabellos, porque cada vez que pasas tiempo conmigo y te recuestas en mi regazo, yo estoy tocando tu cabeza. Me dijo el Señor, porque dice en la palabra que nuestro Dios no duerme. Y Dios me dijo, cuando tú duermes, yo estoy ahí contigo y estoy contando cada uno de tus cabellos. Porque todo el tiempo, todos los días, a cada momento, a donde quiera que vayas, yo estoy contigo. ¿Tú anhelas pasar tiempo con el Señor? Yo te invito a que lo hagas, iglesia. Eso es el resumen teológico y la más grande, el más grande estudio exegético de la palabra. ¿Cuánto tiempo quieres pasar con el Señor? Y si en las familias no pasan tiempo con el Señor, esas familias no van a avanzar, no van a aprender. Si en la casa no hay alguien que busca al Señor, ese alguien no va a avanzar y no va a aprender. Pero yo te digo, iglesia, y levanta tu mano de donde estás, que cada día que pases, cada tiempo que pases, cada minuto que le dediques al Señor, el Señor te estará enseñando, estarás aprendiendo a ser como Él. Las cosas pasarán, lo antiguo pasará. Dejarás de pelear, dejarás de sufrir. Lo que antes te lastimaba dejará de lastimarte. El temor que antes tenías se convertirá en valentía, porque el Señor hace eso con los que comparten su vida con Él y le dan parte de su tiempo.